El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo el Señor designó a otros 72 y los envió de dos en dos para que lo precedieran en todas las ciudades y sitios a donde él debía ir. Y les dijo: la cosecha es abundante, pero los trabajadores son pocos. Rogad al dueño de los sembrados que envíe trabajadores para la cosecha. Id, yo os envío como ovejas en medio de lobos. No llevéis dinero, ni alforja, ni calzado, y no os detengáis a saludar a nadie por el camino. Al entrar en una casa, decid primero que descienda la paz sobre esta casa. Y si hay allí alguien digno de recibirla, esa paz reposará sobre él. De lo contrario, volverá a vosotros. Permaneced en esa misma casa, comiendo y bebiendo de lo que haya, porque el que trabaje merece su salario. No vayáis de casa en casa. En las ciudades donde entréis y seáis recibidos, comed lo que os sirvan, curad a los enfermos y decid a la gente: el reino de Dios está cerca de vosotros. Pero en todas las ciudades donde entréis y no os reciban, salid a las plazas y decid: hasta el polvo de esta ciudad, que se ha adherido a nuestros pies, lo sacudimos sobre vosotros. Sabed, sin embargo, que el reino de Dios está cerca. Os aseguro que en aquel día Sodoma será tratada menos rigurosamente que esa ciudad. Los 72 volvieron y le dijeron llenos de gozo: Señor, hasta los demonios se nos someten en tu nombre. Él les dijo: yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Os he dado poder para caminar sobre serpientes y escorpiones y para vencer todas las fuerzas del enemigo, y nada podrá dañaros. No os alegréis, sin embargo, de que los espíritus se os sometan. Alegraos más bien de que vuestros nombres estén escritos en el cielo. Palabra del Señor. Hoy estamos retomando el tiempo llamado ordinario durante el año. En realidad ya lo hemos hecho también el domingo pasado, pero claro, y el anterior, el día de Corpus Christi, el día de la Santísima Trinidad. Claro, lo que pasaba es que teníamos varias fiestas de por medio. Y este Evangelio es el que toca hoy, y es medio providencial para nosotros, porque justamente habla de la misión que vamos a hacer nosotros, Dios mediante, aquí en nuestra parroquia, la semana que viene. Y viene muy bien pensarlo, que es muy importante tener en cuenta que esto siempre es así. La mies es mucha y los obreros son pocos. Y incluso en épocas de cristiandad, digamos, ¿no? En épocas donde el cristianismo era más fuerte y más pujante. Podemos decir, San Gregorio, por ejemplo, San Gregorio Magno, comenta este pasaje diciendo que muchos aceptamos el oficio de ser sacerdotes, pero muy pocos queremos la carga que ese oficio implica. Y esto que dice San Gregorio es lo mismo que dice entre nosotros, o dijo entre nosotros, el padre Castellani, que tiene la virtualidad de acriollar el Evangelio y los padres de la Iglesia, donde dijo: en la Argentina faltan 5.000 sacerdotes y sobran 10.000. Así que esto evidentemente es como una característica, digamos, ¿no? de todas las épocas, ¿no? Es necesario darnos cuenta que la mies es mucha, porque en realidad el Evangelio tiene que llegar hasta los confines de la tierra. Y siempre va a haber escasez, digamos, siempre, de trabajadores, ¿no? Pero en definitiva, todos estamos en las manos de Dios, ¿no? Entonces hay que pedirle a Él. Y eso es lo que nunca hay que dejar de hacer. También San Gregorio comenta este texto cuando
una vez en la Basílica, bueno, lo que hoy diríamos Basílica de San Pedro, cuando era el Papa de Roma, ve a unos bárbaros presentes en la misa y entonces los manda a preguntar quiénes eran, y eran los ángeles. Entonces San Gregorio manda a su sucesor. San Gregorio fue el primer papa monje, era benedictino, el primer monasterio benedictino de Roma, era su casa paterna. Mandó a su sucesor de abad, del abad benedictino, que era Agustín de Canterbury, santo, ¿no? San Agustín de Canterbury, y lo mandó a evangelizar lo que hoy sería Inglaterra. Bueno, San Agustín convirtió la isla entera, ¿no? Así de simple, ¿no? Y entonces cuando, claro, siempre estaban en contacto y estaban vía carta, ¿no? Unidos, ¿no? De hecho, San Agustín volvió a Roma y San Gregorio lo ordenó obispo, y murió obispo de Canterbury, que es la sede primada de Inglaterra. A lo cual, al final, cuando San Agustín le cuenta que había convertido a todos, ¿no?, al convertir al rey, entonces San Gregorio le dice esto: no os alegréis de que los espíritus se os sometan, alegraos más bien de que vuestros nombres estén escritos en el cielo. Es decir, este texto al final, ¿no? Es decir, eso siempre nos tiene que importar. Ante todo, si queremos la misión, si buscamos agradar a Dios, ante todo tenemos que ni siquiera alegrarnos, ¿no?, de las cosas, porque podría entrarnos la vanidad, ¿no?, de decir los demonios se someten, ¿no?, sino más bien que nuestros nombres estén escritos en el cielo. Entonces todo lo que hacemos tiene que estar mirado bajo ese prisma, bajo esa mirada sobrenatural. Y cuando la Iglesia tenía esa mirada sobrenatural, de pensar ante todo en Dios y en la eternidad, entonces es cuando la misión era fuerte, cuando la misión florecía, cuando las cosas no se hacían simplemente, no sé, para quedar bien, ¿no?, o por un motivo menos noble. Pensemos, por ejemplo, cuando se descubrió América. Por ejemplo, López de Gomara, aquel gran escritor que dedica su libro a Carlos V, rey de España, emperador de Alemania, le dice que no había hecho más trascendental en la historia del mundo, después de la encarnación del Verbo, que el descubrimiento de América. Y en verdad sí lo fue, porque España trasplantó lo más grande que tenía, que era su fe. Pero claro, era una fe de santos, ¿no? Era una fe del siglo de oro español, ¿no? Entonces, claro, semejante cantidad de santos en España hizo que en América floreciera la fe católica, ¿no? Y esto era la misión. ¿Y por qué la misión tuvo fuerza? Justamente por esto, ¿no? Porque el motor de la misión era la santidad. Por el contrario, hoy, podemos decir así, bueno, o después, más cerca de nuestra fecha, ¿no?, quizás América ya haya dejado de ser el continente de la esperanza, y el continente de la esperanza sea más bien África. África es los lugares donde más la gente se convierte, donde más ordenaciones sacerdotales hay, ¿no?, donde más iglesias se hacen, ¿no? De hecho, si uno compararía estadísticamente todo, África es lo único que crece. ¿Por qué? Bueno, porque hay que estar allí, digamos, ¿no? O porque hay que ser católico en Nigeria, donde te agarran los fulani, así llamados, los fulani, que son los musulmanes del norte, y los matan, literalmente, ¿no? Por lo tanto, eso es lo que vale, ¿no? Es decir, la santidad, la entrega, la renuncia de sí mismo, hasta perder la vida, si fuera preciso. Todo para Dios y para su mayor gloria. Pero después, lamentablemente, desde la década del 60 para aquí, entonces, ¿qué pasó? En la Iglesia, en lugar de tener esa firmeza, que siempre, o por supuesto, hay almas que la tienen, o esa claridad doctrinal, como la tenía la España del siglo de oro español, siglo XVI, sin embargo, se introdujo la confusión en el seno de la Iglesia. Por ejemplo, pienso en un escritor muy particular, que es Rahner. Rahner, un teólogo heterodoxo, ¿no?, que fue profesor de muchísimos que hoy ocupan cátedras, ¿no?, universitarias o episcopales, ¿no? Y bueno, y él introdujo la idea del cristianismo anónimo. Entonces, en el cristianismo anónimo sería que todos se salvan. ¿Para qué iba a ser cristiano, digamos, ¿no? Total, todos sin saberlo creen en Jesús.
Bueno, claro, ¿esto qué hizo? Hizo que la predicación misionera se desalentara, ¿no? Porque ¿para qué vamos a ir a sacrificarnos a un lugar muy frío, a un lugar muy cálido, a un lugar selvático, a un lugar donde no tenemos agua ni comodidades? ¿Para qué vamos a ir allí si en definitiva todos son cristianos y todos se salvan? Es decir, eso lo denunció el padre Membiel, ¿no? La heterodoxia, en definitiva, hace que la misión se frene. La falta de santidad, la comodidad. Así que esto de la misión es sumamente actual. Insisto que es providencial para nosotros, ¿no? Que estamos por entrar en la semana que viene en un estado de misión, ¿no? Y que en realidad debería ser siempre la misión. La misión debería ser permanente. Si cada uno es católico en su familia, intenta ordenar las cosas según Dios, en su trabajo, ¿no? O en su lugar de recreación o de deporte o de lo que fuere, entonces evidentemente siempre estaríamos evangelizando, y así deberíamos pensarlo, ¿no? Pero la Iglesia también, con su sabiduría, ha pensado que tiene que haber en momentos especiales. Y para esto también sigue siendo verdad esto, ¿no? La cosecha es abundante y los trabajadores son pocos. Porque uno puede decir, y no, pero yo soy grande, ¿y qué puedo hacer? Bueno, por más que yo sea de edad madura o que esté enfermo, todos podemos contribuir, no sé, con nuestras oraciones o con nuestro apoyo económico, ¿no? O con lo que fuere. Entonces, nadie puede decir, yo no tengo nada que hacer acá. Esto es una tarea para todos, ¿no? Y esto también obedece a la falta de sacerdotes, ¿no? Pensemos, por ejemplo, en nuestra patria, en la Argentina. En esta época es cuando más vacíos están los seminarios y los lugares de formación sacerdotal. Y uno dice, ¿y cuál es el problema? Nuevamente, la heterodoxia, porque muchos piensan que el problema de la Iglesia es la falta de acción social. Pero el sacerdote no está hecho para la acción social. Por supuesto que tiene que ayudar a los pobres, claro. Pero el sacerdote ante todo tiene la misión de indicarnos al cielo. Como dice aquella anécdota del cura de Ars con el pequeño Antoine Guibre, ¿no? Cuando llegaba a Ars, ¿no? Le dice, tú me has mostrado el camino a Ars, yo te mostraré el camino al cielo. Y como también decía el padre Julio Membiel, no hay nada más revolucionario que la naturalización del Evangelio. Y es esto, ¿no? Cuando uno dice el Evangelio es simplemente ser bueno con el de al lado, bueno, esa naturalización del Evangelio termina siendo contraproducente. Bueno, esta es la causa de la falta de sacerdotes, ¿no? Así que también en este aspecto la mies es mucha y los obreros son pocos. Es más, y si esto sigue así van a ser menos, así lo digo. Así que Dios quiera que pegar una vuelta de timón, ¿no? a la Iglesia aquí, especialmente en la Argentina. También lo mismo tenemos que decir que parte de la crisis de las vocaciones sacerdotales no está solamente en el problema de la naturalización del Evangelio, ¿no? Sino que además está, por ejemplo, la falta de jóvenes, de niños, ¿no? De familias cristianas. ¿Cuál es el motivo de una familia cristiana? La familia cristiana tiene que pensar en llevar las almas al cielo, y especialmente los hijos, ¿no? Entonces la familia cristiana tiene que decir, nosotros traemos hijos aquí para llevarlos allí. Entonces cuando no hay visión sobrenatural de las familias, dicen, no, mejor antes de tener un niño vamos a viajar por La Quiaca, por donde sea, ¿no? Entonces uno dice, bueno, ese es el problema. Es decir, fíjense que históricamente la densidad de población en la Argentina ha caído ahora más que nunca. Entonces uno dice, ¿y cómo? ¿No era un pueblo cristiano? ¿No era que hace algunos años salimos todos con el pañuelito celeste en contra del aborto? ¿Y dónde está la nación cristiana? Ya no es más una nación cristiana, lamentablemente. Aunque digan que están en contra del aborto, la anticoncepción es lo que más se usa, tristemente, ¿no? Entonces, ese es el problema, ¿no? Entonces, nuevamente, aquí estamos ante un problema serio y muy grave. Necesitamos repoblar la Argentina. Primero, para hacer que nuestra patria sea grande, y segundo, para que esos hijos lleguen al cielo. Tenemos que dejar de pensar con la mentalidad egoísta del mundo moderno. Así que aquí también la mies es mucha, en el ámbito familiar. Y lo mismo podemos decir en el ámbito de la política. Igual, ¿a ustedes les parece que nosotros tengamos un país fundido con la riqueza que tiene la nación? Es igual, es el mismo problema.
¿Por qué? Porque tenemos algunos que se visten de católicos o que unos días antes de las elecciones, no sé, van o rezan una oración o van a la Virgen o no sé qué, y después mientras tanto, ¿qué? Digamos, mientras tanto, ¿qué? Entonces, nosotros no podemos dejar los lugares públicos, política, economía, qué sé yo, cátedras o lo que sea. No podemos dejarlo porque si los dejamos, entonces ¿quién va a ocupar esos lugares? Los enemigos de Dios. Así de simple, ¿no? Entonces, aquí también la mies es mucha y los obreros son pocos, ¿no? Entonces tenemos que rezar y para eso, antes de ocupar una función, tenemos que tener los principios bien claros. Los principios, en este caso, del orden social, del orden cristiano, porque hay una única cristiandad. No es una cristiandad que puede ser adaptada a los lugares y a los tiempos o a las formas, no. Lo único que tiene que reinar en la sociedad es Cristo, y eso lo tienen que saber todos los que les interesa la cosa pública. Así que, por lo tanto, aquí tenemos que tener de cuenta que también en la política la mies es mucha, los obreros son pocos. Y todo esto se puede entender ante todo y principalmente porque también el problema de la ausencia de trabajadores para la cosecha, ante todo y principalmente, es de vida contemplativa. Porque si nosotros fuéramos más contemplativos, si nosotros pensáramos más en el cielo, más en la eternidad, si nosotros tuviéramos más fijo nuestro corazón en lo que en verdad importa, entonces todo lo demás sería relativo, como lo comentaba antes, lo que le decía San Gregorio San Agustín. Lo importante tendría que ser para nosotros tener nuestro corazón fijo en el cielo y lo demás viene después. Pensemos, por ejemplo, cuánto tiempo la gente pierde mirando deportes, ¿no? O mirando series, o conociendo películas, ¿no? Y uno después dice, no sé, hagamos la novena al Sagrado Corazón. ¿Y cuántas personas hemos tenido? Por ejemplo, ¿no? Entonces uno dice, ¿cómo puede ser que la gente tenga prioridad para, no sé, para el deporte, para viajar, para pasear, para cualquier cosa, menos para las cosas de Dios? Entonces, nuevamente, aquí está el problema de falta de vida espiritual, de falta de vida de oración, de falta de contemplación, de que nuestro corazón no está fijo en lo que de verdad importa, sino en las cosas transitorias de este mundo. Y bueno, y por eso nos va como nos va, digamos. Lamentablemente es así. Por eso nosotros tenemos que decirle al Señor que nos encienda en lo que en verdad interesa, en la eternidad, en el cielo. Y que por eso uno diga, bueno, tenemos ahora en concreto esta actividad parroquial que queremos hacer porque necesitamos que las almas se contagien de Dios, porque queremos que las almas vayan al cielo, queremos que sean más santas. Bueno, tenemos que nosotros poner todos los medios, ¿no? Algunos podrán trabajar, otros podrán colaborar económicamente, todos podemos rezar, ¿no? Todos podemos poner un grano de arena. Nadie puede decir, bueno, esto a mí no me toca porque, qué sé yo. En definitiva, tenemos que vencer nuestro egoísmo. Tenemos que pensar que también hoy aquí la mies es mucha y los obreros son pocos, ¿no? Y que todos tenemos que, en definitiva, sacrificarnos, gastarnos y desgastarnos para que el Señor sea todo en todos. Que la Virgen Santísima nos enseñe esto. La Virgen, ante todo, fue una mujer de oración, fue una mujer contemplativa. Benedicto decía, frase que suelo repetir varias veces, el pensamiento de la Virgen era el pensamiento de la palabra de Dios. Y ella, que tuvo la visión más grande que criatura alguna pudo tener en este mundo, que fue el ángel que le pide de parte del Altísimo ser la Madre de Dios, ella no se quedó tranquila en su casa, ¿no? Sino que fue a ver a Isabel y ayudarla, sobre todo pensando en la eternidad, ¿no? Así que Nuestra Señora nos enseñe a nosotros, ante todo nos haga encontrarnos con Dios, nos haga darnos cuenta que lo fundamental es ese espíritu de oración y pensar en el cielo. Y desde allí, entonces, se van a acabar las rencillas, los dimes, los diretes, de llevar, de traer, yo sí, yo no, yo quiero, yo no quiero, este me mira, este no me mira, y todas esas cosas que en definitiva, ¿dónde está la eternidad cuando pensamos en eso? Que la Virgen nos enseñe que lo más importante, entonces, es ganar almas para Cristo. Y que el Señor gobierne siempre en nuestras almas, en nuestra familia y en la sociedad.